Buenas tardes, me presento, me llamo Carlos Josué Calderón Jiménez. Hoy vamos a hablar del tema acerca de las consideraciones generales de emergencias médico-odontológicas. Soy del grupo 1003 y vamos a comenzar. Para empezar, una breve introducción. ¿Qué son las emergencias? En este caso, en algunos aspectos de la práctica odontológica se presentan los mismos riesgos que en una cirugía, pero por ejemplo, cuando se aplican agentes anestésicos para infiltrar los tejidos, cuando se administra agentes intravenosos para inducir la inconsciencia o se inhalan otros productos de anestesia general, los riesgos no difieren significativamente, tanto si el paciente se va a someter a una cirugía mayor como a una simple extracción, pero aún así se podrían presentar casos de complicación en el transcurso del tratamiento, tal como una hemorragia, shock anafiláctico, etc. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia se define como un conjunto de patologías bucomaxilofaciales que manifiestan dolor agudo que provoca una demanda espontánea de atención tanto en el centro de salud o una atención médica en terciarios. Este es un caso donde, por ejemplo, el paciente no está al tanto de la salud oral y deja pasar el tiempo o sufre una caída y fractura sus dientes. Tienden a ir primero a un centro de salud, a un hospital, a atenderse antes de ir con el odontólogo, a un consultorio dental. Sin embargo, una emergencia corresponde a un suceso inesperado por una mala práctica o descuido que puede generar daño en los tejidos aledaños. En este caso, si se realiza una extracción y estamos haciendo los movimientos de tracción, a veces al momento de elevación llegamos a fracturar el diente aledaño a o en estos casos, por ejemplo, si hay una vena atravesando por debajo del diente y al momento de elevar el diente podemos romper esa vena y causar una hemorragia. O en caso de que el paciente no nos comente que es hipertenso, igual podría haber una complicación. La diferencia: una emergencia se compromete la vida del paciente, mas sin embargo una urgencia no hay compromiso con la vida del paciente, pero si no se atiende en un determinado tiempo se puede convertir en una emergencia. ¿Para qué nos sirve una historia clínica? La historia clínica es un documento obligatorio y necesario en el desarrollo de las prácticas de atención de personas y tiene diversas funciones que la constituyen una herramienta fundamental de un buen desarrollo de la práctica médica odontológica. Mas sin embargo, ¿qué función tiene la toma de signos vitales? Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, para evaluar su nivel de funcionamiento físico y su estado de salud. Mas sin embargo, una historia clínica lo que nos puede proporcionar es un panorama acerca del estado de salud de nuestro paciente. Si es hipertenso, diabético, prepararnos con anticipación antes de una intervención quirúrgica o un tratamiento. ¿Qué partes constituye nuestra historia clínica? Está constituida por una carta de consentimiento informado, donde el paciente está accediendo a que se realice la intervención o se realice el procedimiento. El interrogatorio, el cual contiene una ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos. Gineco-obstétricos, en caso de ser mujer, padecimiento actual. El paciente nos tiene que escribir cómo se siente y qué es lo que necesita. Síntomas generales, interrogatorio por apartados y sistemas. Otra cosa que realizamos durante la historia clínica es una exploración física, realizamos un diagnóstico, plan de tratamiento, nota de evolución y estudios de laboratorio y gabinete. ¿Qué contienen estos estudios de laboratorio? Pues el estudio de laboratorio contiene la glucosa, TP, TPT y VH. Las radiografías, fotografías intraorales y extraorales, iniciales y finales, para ver cómo es la evolución de nuestro paciente durante el tratamiento, para ver si hay una mejora o no. Estas son las tablas de signos vitales. Esto va a variar dependiendo de nuestro paciente, su edad, su estado de salud, si sufre de alguna enfermedad o si sufre de algún padecimiento patológico, lo cual puede alterar estas cosas. Por ejemplo, tenemos la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Igual,
Cada tabla nos da una idea de un promedio para basarnos con nuestro paciente, pero cada quien es un paciente especial, único, y va variando. La prevención de urgencias. Un protocolo básico de urgencias: si durante el tratamiento dental nuestro paciente sufre una aflicción de cualquier tipo, con o sin pérdida de conocimiento, será necesario suspender dicho tratamiento y poner en marcha el protocolo de actuación ante estas emergencias. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, el primer paso es el análisis inicial de la situación y posición del paciente. En caso de que nuestro paciente esté consciente, lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición cómoda, relajarlo, y en caso de que éste esté inconsciente, lo que debemos hacer es colocarlo en una superficie plana, dura, y elevar un poco los pies. La apertura de la vía aérea, ventilación, ayuda y traslado, resucitación cardiopulmonar en caso de que nuestro paciente esté inconsciente y no esté respirando, y algún tratamiento específico. ¿Qué es lo que queremos lograr con estos pasos? Bueno, estos tienen como objetivo asegurar el adecuado aporte de sangre oxigenada al cerebro, tras lo cual se puede pasar al diagnóstico de su problema, su tratamiento farmacológico y, en caso de ser necesario, la búsqueda de asistencia externa, en caso de que nuestro paciente se le complique esta urgencia. Emergencias médicos más frecuentes en la práctica odontológica. Es muy variado, es muy extenso, pueden ocurrir varias cosas durante nuestra consulta, pero estas son las más frecuentes para hacer una mejor preparación, y los más generales los que suceden más a menudo, como es la síncope. Es un manejo inicial, sería controlar las constantes del paciente, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, checar la glucemia, etc. Además, se le colocará al paciente en una posición de Trendelenburg, es decir, con las piernas más altas que el resto del cuerpo, para facilitar la circulación del retorno de la sangre. Puede ser necesaria la administración de atropina a 0.5 miligramos intravenoso o intramuscular si el síncope cursa una bradicardia de menos de 40 ppm. Una hipoglucemia: estando el paciente consciente, se le administrará una bebida azucarada, como por ejemplo una Coca-Cola. En caso de que el paciente se encuentre inconsciente, se le administrará glucosa vía parenteral, para que sea suero, ya sea un suero glucosado 4 o glucosoma IM intramuscular. La hiperglucemia: controlaremos las constantes vitales, no obstante, si no se puede determinar si estamos ante una hipoglucemia o una hiperglucemia, administraremos glucosa de igual forma. La hipoglucemia: estando el paciente consciente, se le administrará una bebida azucarada, como una Coca-Cola. En caso de que el paciente se encuentre inconsciente, se le administrará glucosa. Una hiperventilación: en estos casos es cuando nuestro paciente llega a la consulta nervioso y al momento de estar viendo el instrumental se nos puede hiperventilar. Se comienza por tranquilizar al paciente. Además, como queremos disminuir la cantidad de oxígeno, aumentando el dióxido de carbono en la respiración, podemos tapar la boca o una fosa nasal respirando por la restante, o bien hacer que el paciente respire dentro de una bolsa. En este caso, lo que queremos es calmar a nuestro paciente, que no se nos altere, retirar el instrumental y dejar que el paciente se vaya relajando un poco a poquito. A veces es necesario que cierre los ojos, que no vea, para que se vaya tranquilizando. Una convulsión: estas se pueden evitar por tanto que sea una lesión o se muerda. Si la crisis no revierte por sí misma en un máximo de 5 minutos, se podrá administrar diazepam de 10 miligramos intravenoso por cada 0.3 miligramos por cada kilogramo en niños. Una disnea: en casos de crisis asmática, se le colocará al paciente oxígeno por gafas nasales y se usarán aerosoles como el subatamol, broncodilatadores e incluso corticoides, llegando a usar incluso epinefrina 0.2 o a 0.5 miligramos intramuscular o intravenosa si no se revierte. Si la etiología es una obstrucción de las vías aéreas, se realizará la maniobra de Heimlich. Si no es efectiva, el paciente pierde la conciencia y comenzaremos rápidamente a realizar la resucitación. Una reacción alérgica:
Si la reacción es grave, administrar adrenalina 0.2 miligramos a 0.5 miligramos de manera intermuscular o intravenosa, pudiendo repetir la dosis si la asistencia de urgencia no llega en los siguientes 5 a 10 minutos y el paciente sigue grave. También se puede administrar corticoides u antihistamínicos. Esas reacciones alérgicas a veces tienden a ser por algún instrumental, medicamento o algún material que estemos ocupando. Lo que ocurre cuando es una reacción alérgica es que nuestro paciente empieza a taparle las vías aéreas y deja de respirar. Una sobredosis. Si es por vasoconstrictor se administra NTG, en cambio si es por anestésico local se le coloca al paciente en posición de Trendelenburg y administramos diazepam de ser necesario.